Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra excelente conferencia que vamos a brindar el día de hoy. ¿Sí? Bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por Fundación Unipymes y Latinpyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Soy Angélica Ariza, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López. Los estaremos acompañando durante nuestra conferencia Cómo lograr cierres efectivos en las ventas. Es muy importante darles una información que corresponde a esta conferencia. Bienvenidos a todas las personas que la están viendo en vivo, ¿sí? Y las personas que deseen nuevamente verlas en formato grabado, pueden verlas en nuestra aula a partir del día de mañana. Si requieren algún soporte técnico, con el mayor de los gustos, efectivamente pueden escribirnos a nuestro correo electrónico soporte@unipymes608.soho.dex.com. Vamos a darle la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Como les reitero, nuestra conferencia, cómo lograr ciertos objetivos en las ventas. Vamos a dar la bienvenida a nuestra conferencista, la doctora Paulina Leiva Castro. Nuestra conferencista del día de hoy es comunicadora social, periodista, egresada de la Universidad Santo Tomás de Colombia, empresaria con especialización en tecnología en diagnóstico y consultoría empresarial, magíster en comunicación, desarrollo y cambio social. Candidata a magíster en dirección y gestión de proyectos en competencias TIC para empresarios digitales por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Y como comunicadora en entornos digitales, gestión estratégica en medios online por la Universidad de Antioquia, experta en temas de comunicación estratégica, mercadeo y planeación estratégica para las organizaciones. Actualmente se desempeña como directora de marketing para Colombia de la Universidad de Benito Juárez en la Ciudad de México. Darle la bienvenida, doctora. Queremos darle las gracias a nuestros aliados que hacen posible esta capacitación, como Mi Planilla, Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeva, Protección y Aportes en Línea. Doctora María Paulina, muy buenos días, bienvenida. Doctora María Paulina. Un gusto saludarte, Angélica, a María, a Unipymes, Latinpyme, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias, sí señora, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta conferencia Cómo lograr cierres efectivos en las ventas. Vamos a compartir alrededor de 40 minutos con miras a que de pronto podamos o reforzar conceptos y conocimientos que tal vez previamente cada uno de ustedes ya puede tener o poder también actualizar de alguna u otra forma la manera y los métodos con los que estamos haciendo nuestros deberes o con los que estamos orientando las áreas comerciales de nuestras diferentes empresas con miras a lograr mejores resultados. Los temas entonces que vamos a desarrollar para esta conferencia son la preparación, gestión de la necesidad y la comunicación asertiva. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Vamos a empezar hablando sobre esa identificación del producto, del elemento que aparentemente es lo obvio, básico. Es el elemento característico que va a darle esencia a la venta. Después nos vamos a dar cuenta que lo que realmente está marcando esto es cómo nosotros podemos estructurar mejores dialectos, podemos estructurar mejores discursos con miras a mejorar, con miras a lograr unos nuevos caminos que nos lleve a ser innovadores en este ámbito comercial y es tan altamente competitivo. Es importante que sepamos que actualmente a nivel productivo, el sector comercial y el tema de marketing constituye el segundo nivel más importante a la hora de la consecución de los resultados después de la alta gerencia. Así que es bien importante que podamos nosotros tener elementos
necesitan marcar la diferencia con miras a ser más competitivos en este mercado global. ¿Qué y a quién vendo? Cuando nosotros estamos hablando de la preparación, estamos diciendo que antes de encararnos con la venta en sí, las circunstancias que esto lleva, tenemos que hacer una preparación al igual que en todos los ámbitos de la vida. Yo siempre he dicho que la planeación y la planificación son determinantes a la hora de marcar el rumbo que va a tomar nuestra acción, en este caso la venta. Cuando nosotros estamos hablando de la preparación, tenemos que ir plenamente el producto, en propiedades, en bondades, pero también en defectos. Entonces, tal vez ustedes pueden decir, pero Paulina, eso es obvio. Claro, eso es obvio. ¿Cuántos lo hacemos? Esto puede ser muy obvio cuando nuestros productos son tácitos, cuando estamos hablando de elementos. Entonces, bien sea que yo lo tenga que hacer o que tenga que delegar a alguien para que lo haga, puedo decir, mira, vamos a vender este celular, entonces vamos a leer cuáles son sus características, vamos a determinar cuáles son las bondades que tiene y casi siempre nos centramos en las novedades. Entonces, trae de nuevo frente a las referencias anteriores, qué nos hace más competitivo frente a la competencia, porque nosotros estamos hablando que este producto sí debería, y armamos todo un discurso en torno a lo que debemos decir para que aparentemente el producto sea llamativo al cliente. Pero ¿qué pasa cuando lo que nosotros estamos vendiendo más allá de productos son bienes y servicios, por ejemplo, que es otro sector bien importante del área comercial? Ahí ya se nos complica un poco el tema del conocimiento del producto, porque empezamos, por supuesto, y conocemos, como les digo, en términos generales, qué es, qué producto voy a vender o qué servicio voy a ofrecer, cuáles son las características, qué bondades tiene y hasta ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer y de utilizar el producto? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido no solo la oportunidad, sino además el tiempo contemplado para hacer experiencia del producto? Entonces, Paulina Leiva Casas, en la presentación que nos compartió muy amablemente Angélica, dice que actualmente es la directora para una universidad mexicana en Colombia, que es la Universidad Benito Juárez. Paulina Leiva, por principio, tuvo que realizar una segunda maestría de esta universidad por ética para conocer a profundidad qué era lo que estaba vendiendo en el país, para conocer una metodología que para ella en su momento era completamente extraña, para conocer los contenidos, para relacionarse con los tutores, para vivir el rol de estudiante, porque el público con el que Paulina se va a relacionar en su labor profesional y en el ejercicio de su quehacer como labor y como trabajo es entenderse con futuros estudiantes y entenderse con estudiantes que están en curso. La única manera para que Paulina pueda ser asertiva en la comunicación que va a tener con estos estudiantes y poder satisfacer sus necesidades es a partir de que ella entienda el rol. ¿Qué quiero? Esto es un ejemplo desde una experiencia vivida para poder tener la potestad de decir cómo logramos que una venta realmente sea efectiva. El primer gran punto es céntrense en conocer cuál es el producto que van a vender. Pero ante todo, Paulina. Hola María. Sí, ¿cómo estás? Paulina, ¿es que no tienes puesta la cámara? No te estamos viendo con la cámara. Es que no, pero aquí en este momento yo vuelvo y la activo porque estaba activa desde el principio. O sea, yo la activé, pero ya ahí ¿Sí? volví a prenderla para sí. A ver si, exacto, sí, de pronto. Y parece que tienes abierto el chat de tu computador para que por favor lo cierres, ¿sí? No, no es el mío, no es mi chat. ¿No? Ah, Lo que bueno. ha estado sonando es de alguien más. Sí, perfecto. Vale, listo. Gracias, Ok, María. adelante a ti. Bueno, chao. Entonces, como les decía,
Primer gran cambio que yo les voy a proponer en esta conferencia. Céntrense en las debilidades de su producto. Céntrense en las cosas que no son buenas o que se pueden representar como una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos los puntos débiles, es que podemos partir la diferencia para potenciar las buenas. En nuestros discursos normalmente hablamos siempre del tema de lo bueno. Cuando una persona va a acercarse al área comercial, independientemente del producto, el bien o el servicio que quiera adquirir, sabe per se que la persona que tiene al frente le va a ofrecer una maravilla, porque estamos acostumbrados a ese tipo de discursos, porque aquí estamos acostumbrados a que se mueva la dinámica comercial en nuestro mercado. Pero cuando nosotros como vendedores nos centramos en los defectos, hay un viejo dicho de las abuelas, pero que aquí es muy pertinente: la ropa sucia se lava en casa. Si nosotros tenemos plena certeza de cuál es nuestro punto débil, vamos a tener conocimiento absoluto de nuestro producto. Y en ese orden de ideas vamos a consolidar el discurso que vamos a transmitir, porque nosotros, al centrarnos en lo que no es obvio, vamos a tener elementos que van a sorprender y que van a generar algo diferente a nuestros espectadores. Esa es la primera gran tarea que vamos a empezar a aplicar. Conocer nuestro producto, conocer el bien o el servicio que estamos ofreciendo, vamos a hacer en la totalidad saliéndonos del esquema común. Y es centrándonos en lo más. Centrémonos en los defectos, no para venderlos, no transmitirlo. Es para que nosotros tengamos pleno conocimiento de lo que estamos ofreciendo. Entonces, una vez nosotros tengamos plena certeza y conocimiento de las bondades, de las características y de los defectos de nuestro producto, y entiéndase aquí también bienes o servicios, la segunda gran tarea es la clasificación del público. En teoría, y eso también es una buena práctica que ha venido en incremento en los últimos tiempos, cuando es capacitación para el sector comercial, para el área comercial de las empresas, se hace lo que llamamos la determinación o delimitación del target, es decir, del público objetivo. Entonces ya, y esto además viene muy de la mano con el e-commerce, todas las bondades que nos da a nosotros las nuevas prácticas del uso de las nuevas tecnologías, y se vende y se comercializa a través de Internet, identificar. Y empezamos a decir, bueno, nosotros tenemos unas características en nuestro producto y este producto hace que sea más atractivo, ejemplo, para amas de casa o para mujeres entre los 20 y los 45 años, o por el contrario, este producto definitivamente es para los niños, porque son un tipo de calzado, estoy inventando, es un ejemplo únicamente, un tipo de calzado escolar que empieza, pero resulta que nuestro público no son los niños, sino son los papás, porque son los que tienen el poder adquisitivo para adquirirlo, y se compra. Entonces, y se crea la estrategia de venta, llámese comercial, llámese un infocomercial, lo vamos a hacer por internet, lo vamos a hacer cara a cara, en caliente, en frío, como que sea Pero, ¿cuál es el tema? Nos quedamos en esa delimitación de target y se nos olvida en nuestro rol comercial, que es nuestra obligación, conocer esa persona en el 1 a 1. Cuando nosotros estamos hablando del target, cuando nosotros estamos hablando de la clasificación por sectores, estamos hablando de masificación. Entonces está muy bien como un primer nivel hablar que en el sector comercial existen sectores, existen áreas, existen focus group, y a partir de ello determinar cuál va a ser nuestro mercado. Pero cuando estamos hablando del sector comercial estamos siendo mucho más específicos, y esa especificidad, nos lleva a que en el rol que yo soy la encargada del cierre de una venta, me tiene que llevar a
personificar los actores de esa masa que una primera clasificación ya me dio. Es decir, tenemos que pasar al siguiente nivel. El primer nivel entonces me está diciendo que son amas de casa entre los 20 y los 45 años. Pero cuando yo ya me voy a relacionar en el cara a cara con una de esas muchas amas de casa, tengo que aprender a identificar cuáles son sus necesidades. Tengo que aprender a identificar cuáles son sus características. Tengo que aprender a identificar cuáles son las que la llevaron a querer al menos averiguar sobre mi producto. En ese orden de ideas, tarea como comercial, volver a ese público ya segmentado que conocemos como target en un prospecto. El prospecto es el siguiente nivel del target a partir de la identificación de características de esas personas que ya se acercan a mí. Porque cuando hacemos una campaña comercial con miras a divulgar un producto, con miras a divulgar un bien o un servicio, lo estamos haciendo, si bien sectorizado, lo estamos haciendo, sigue siendo un al azar. Porque si bien ya tenemos un grupo sector de mercado, no sabemos quién se vaya a acercar con el verdadero interés para hacer una compra y para hacer un cierre efectivo. Entonces es nuestra tarea empezar a identificar dentro de esa gran población cuáles serían los públicos reales y pasar de la expectativa que nos genera la sectorización de mercado a la realidad que nos lleva al volverlo prospecto. Una vez nosotros logramos determinar o perfilar esos prospectos, se nos va a facilitar la estrategia o la elaboración del contacto con esta persona, porque también es cierto que cada prospecto, si bien forma un target ya determinado, tiene características particulares. Y la identificación de esas características es la que nos va a permitir a nosotros elevar los niveles de efectividad a la hora de cerrar una venta con esta persona. De allí que el llamado sea a que en el mundo de la masificación, las particularidades y la individualización nos va a dar a nosotros una ventaja competitiva. Nosotros logramos identificar, logramos generar la personificación, logramos la atención de la otra persona. Y cuando tenemos en nuestro poder su atención, abonado el 50% del terreno con miras al cumplimiento de nuestro objetivo, el cierre de la venta. En este orden de ideas, ¿cómo podemos hacerlo, Paulina, si de pronto en una dinámica donde nosotros tenemos topes de venta, donde a nosotros se nos pide que mensual, semanal o diariamente tengamos un número determinado y de pronto esto no nos va a dar tiempo a nosotros de hacer esa caracterización porque tenemos es que generar el resultado? Por eso, esto que está en el marco de la preparación. Es tarea de cada uno de nosotros hacer esa identificación, esa clasificación de público y convertirlo prospecto, así sea en el papel. Pero si nosotros logramos hacer perfiles de prospectos, cuando estemos ya haciendo la tarea en el cara a cara, en el ejercicio del cierre de una venta frente a un posible cliente, ya nosotros tendremos la posibilidad de decir, en mis clasificaciones de perfil, tengo que él tiene esta característica, esta y esta, por ende yo puedo actuar así. Esto forma parte de la preparación a la hora de lograr el cierre efectivo en una venta. Cuando nosotros logramos identificar, conocer plenamente nuestro producto, el bien y servicio que estamos ofreciendo, y además logramos hacer una perfilación de prospectos con miras a que podemos tender a tener este tipo de cliente, hablamos de la última fase de la preparación, que es la creación de la necesidad. La creación de la necesidad no es otra cosa que ustedes en área comercial sé que lo manejan incluso mejor que yo. ¿Cómo entrar en ese prospecto para saber él realmente qué está buscando y decirle, mire,
Yo le tengo la respuesta, le tengo la solución y es mi producto, es lo que le estoy ofreciendo. Esa es la importancia de la perfilación de los prospectos. Cuando nosotros tenemos perfiles que van a marcar tendencias, esas tendencias nos permiten a nosotros ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenga ese prospecto y centrarnos en las debilidades con miras a decirle que nosotros le tenemos solución. Esa solución se va a materializar en la creación de la necesidad. Muchas veces el cliente, el prospecto, está llamado a acercarse a nosotros como vendedores por una inquietud inicial. Casi siempre es satisfacer la inquietud, saber qué es eso. Pero está en nosotros elevar esa inquietud o ese interrogante que él tiene para decirle no solo qué es, sino cómo puede ser útil para él. Finalmente, y desde el principio de los que soporta la existencia de lo comercial, es el que se creó la necesidad. Entonces, eso sigue siendo un principio que no cambia, así evolucionen los medios de comercialización y las técnicas de venta, pero el principio siempre va a ser el mismo. Existe sector comercial y existen estrategias de mercadeo en la medida que se sigan utilizando la creación de necesidad en los posibles compradores. Una vez nosotros pasamos la presentación, pasamos la época o la etapa, perdón, de la preparación, nos vamos a centrar en la gestión de la necesidad. Esto es cómo estructuro el curso, cómo estructuro yo la forma como le voy a llegar a la persona con miras a crear esa necesidad. ¿Cómo puedo yo realmente entender que lo que yo tengo va a satisfacer en algo lo que usted quiere, lo que usted busca? Es una tarea que se centra en 3 acciones. La primera, recuerden que les decía que teníamos que conocer muy bien nuestro producto, que teníamos que materializar esa necesidad con miras a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Dentro de ese proceso de conocimiento, independientemente cuál sea el producto, yo lo tengo que convertir en un bien y en un servicio. Porque es la única forma que mi producto, como les digo, material o inmaterial, se crea una necesidad para el otro. Ojo, acá estamos hablando en una línea muy delgada, pero que es un principio también de la publicidad y del mercadeo. Hasta dónde volver un producto una necesidad con miras a que se vuelva una adicción. Entonces estamos hablando de qué pasó con el fenómeno justamente de las redes sociales. Las redes sociales hoy se convierten y hablamos de la revolución industrial número 4. Hablamos de esa tendencia que actualmente estamos viviendo, de cómo la sociedad completa volcó a un cambio de comportamiento, sus rutinas, por la adicción que se generó con el uso de un producto que eran las redes sociales, que en su momento empezaron con un Messenger, en su momento empezaron con un experimento de hacer virtual lo que ya era una realidad, que eran las relaciones interpersonales, y cómo ese fenómeno de viralizar algo lo estábamos viendo. El éxito de las redes sociales no es otra cosa que el hacerme evidente a mí las sociales que yo ya tenía, pero que no eran dentro de nuestras relaciones interpersonales en el mundo real, no son tan evidentes como nos lo muestran las redes sociales. Y a partir de eso se crearon hábitos que nos volvieron adictos. Eso es un comportamiento psicológico que se ha dado con influencia en lo social, pero que es muy pertinente porque son dinámicas que se han catalogado como válidas a la hora de hablar de la comercialización. Entonces, cada quien decide hasta dónde lleva su estrategia, pero lo que sí es clave es que
tenemos que hablar que no se venden productos. La gente está hasta el tope que le vendan productos. La gente ya no consume televisión normal porque en las plataformas digitales encuentra sus producciones y lo que quiere ver sin cortes comerciales. La gente se hastió de que una producción de 40 minutos tuviera 12 minutos en franja AAA de comerciales. La gente ya no quiere recibir productos. La gente está saturada. Pero la gente hoy en día, y de ahí es el éxito de las redes sociales, quiere vivir experiencias. Entonces, ¿cómo nosotros volvemos nuestro producto una necesidad? En la medida que entendemos, conocemos y sabemos que va a satisfacer necesidades o requerimientos propios de la esencia cotidiana. Y la única forma para que alguien quiera adquirir hoy un producto es desde la experiencia que ese producto le puede generar. Entonces, yo hoy en día, y es el común denominador de nuestros usuarios, hoy en día, ese prospecto que ya perfilamos no quiere comprar un champú. Hoy en día, a manera de ejemplo, ese prospecto lo que quiere es saber que de pronto la persona, su compañera de vida, se siente atraída por el olor que le genera ese producto. Porque es que cuando ella me acaricia a mí la cabeza, entonces siente que se le despiertan otros sentidos. Entonces finalmente él no termina comprando el champú, él termina comprando es ese olor mediante el cual despierta un comportamiento en su pareja que lo lleva a tener alta satisfacción. ¿Me hago entender? Nosotros hoy en día llevamos la experiencia de los sentidos a otro nivel, porque si bien es cierto que desde el principio en el ámbito comercial estamos hablando que siempre tenemos que tocar los sentidos, hoy en día esos sentidos se materializan en experiencias vividas y eso es lo que hoy en día marca la diferencia a la hora de cerrar o no una venta. Independientemente de lo que yo esté vendiendo, producto tácito, bien inmaterial, todo lo tengo que llevar al término de las experiencias. Y esa es la clave para lograr que nuestras ventas sean cierres exitosos. ¿Cómo logro yo entonces que mis ventas se vuelvan exitosas cuando no sé cambiar o no sé cómo lograr esa transición del producto a la experiencia? Eso se hace a partir de cómo nosotros cambiamos todo un discurso y lo volcamos en torno a términos que son comunes para todos y que nos determinan la experiencia. Términos como la felicidad, la familia, el deseo, los anhelos, los sueños, son los que nos llevan a penetrar desde otra dimensión y desde otro ángulo el interés del prospecto. Si ustedes se dan cuenta desde la preparación, yo les vengo diciendo que en los términos que siempre debemos hablar es en términos de romper la expectativa que ya per se trae el prospecto. Entonces, cuando yo voy a comprar una libra de arroz, sé que quiero es el arroz para el almuerzo, ejemplo. Pero resulta que si yo me encuentro con una experiencia donde me están diciendo, es que esto no es arroz, esto es llevarla a usted a que recuerde cómo fue su viaje por el Viejo Oriente, por el Nuevo Oriente, por donde usted quiera. O decirle, ¿usted no le gustaría conocer Asia? ¿Usted no le gustaría tener la experiencia de saber cuáles son los sabores en la India? Usted lo puede hacer a partir de esto, porque este producto lo que hace que es traído, sea o no cierto, porque sabemos cómo se mueve también el mundo comercial. Pero lo que me está llevando a mí es a crearme la ilusión de que yo puedo viajar, que yo puedo volver a los anhelos que tenía
que yo puedo volver a la unión familiar desde el almuerzo en familia, o llevarme a la remembranza que yo hice tal cosa. Yo hice, cuando yo era niña, yo recuerdo ese olor porque, y eso es lo que yo termino comprando. Finalmente, hoy en día la fidelización de las marcas y el branding se consolida es desde nosotros movemos los sentimientos de las personas y desde esa utilización de los sentimientos para capitalizarles a ellos sus experiencias, eso se convierte en cierres efectivos. Listo. Entonces, Paulina, ya tenemos determinado que debemos hacer una preparación donde conozcamos el producto desde para argumentarnos nosotros de qué estamos vendiendo y la perfilación que debemos hacer del sector objetivo para volver los prospectos con miras a crearles necesidades. Y ya sabemos entonces que las necesidades solo se crean en la medida que nosotros sepamos capitalizar sentidos, deseos y anhelos para volver nuestros productos experiencias. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿cómo es toda esta preparación que venimos haciendo de nuestra estrategia de venta, la volvemos o la capitalizamos en relación real con el prospecto? Aquí en este punto de la comunicación asertiva vamos a hablar de la relación directa que ya debemos tener con el cliente para lograr que nuestros cierres sean acertados, sean asertivos. Lo primero que debemos tener en cuenta es, hemos elaborado previamente ya un discurso o lo que llamamos un pitch. Nosotros logramos identificar a quién estamos hablando y logramos identificar de qué le vamos a hablar. Ahora necesitamos determinar cómo lo vamos a hacer. Dentro de las fortalezas que nosotros debemos tener en cuenta o debemos trabajar para llegar a volver las fortalezas son las habilidades paraverbales. En ventas es obvio el discurso. El discurso debe ser sumamente bien elaborado. Las claves para la elaboración de ese discurso están dadas en las 2 etapas previas de las que hemos venido hablando. Pero ahora, cuando estamos en la instancia del cara a cara con el cliente o con la persona que podría adquirir nuestro servicio, debemos darle importancia al lenguaje paraverbal. Debemos darle importancia a detalles que mueven mucho el tema de la subjetividad y que mueven mucho el tema de lo que no es obvio. ¿Por qué? Porque también ese estudio de vieja data, los que nos han recomendado siempre que en ventas se mueve mucho más el subconsciente que el consciente, porque el consciente siempre nos va a llevar al no, al ténganse, al no es necesario, porque recuerden, nosotros estamos creando una necesidad. Entonces, en nuestra labor de la construcción de la necesidad, la razón del cliente, la parte consciente le está diciendo usted no lo necesita, porque por eso es nuestra labor de crear la necesidad. Él no necesita eso. Pero el subconsciente entra a trabajar para decirle, pero ¿qué tal que a futuro y en proyección usted lo llegue a necesitar? Como es nuestra labor la creación de la necesidad, es nuestra labor activar a ese subconsciente que en el cliente es el aliado que nosotros tenemos. Nosotros debemos combatir al consciente, que es el que le está diciendo, venga, no hay plata, no tenemos esto, no tenemos que adquirirlo, pero el subconsciente es ese aliado nuestro comercial que le está diciendo, pero ¿quién? Abriendo una posibilidad. Al abrir esa posibilidad es nuestra tarea hacer que esa ventana. Por eso, cuando nosotros estamos ya con el cliente cara a cara, tenemos que tener en cuenta detalles que el lenguaje paraverbal nos da,
porque es el lenguaje paraverbal el que activa el subconsciente. Lo que yo te estoy diciendo con mis palabras, lo estoy dirigiendo a tu parte consciente y racional. Pero lo que te estoy diciendo con mis actitudes, con mi postura, con mi tono, con lo que no es obvio, es lo que se dirige al subconsciente. Por eso hablamos que en ventas lo consciente siempre es una presentación. En ventas lo directo es una presentación, pero lo indirecto es la concertación. Y en la concertación es donde yo le doy la posibilidad al prospecto que se cuestione, que genere la posibilidad en él de considerar que lo que no necesita lo puede llegar a necesitar. Y eso es lo que yo necesito activar. Yo te presento mi producto y es el discurso normal que nos hemos aprendido para que la otra persona conozca qué es el producto, las generalidades. Eso normalmente cuando estamos, perdón, un paréntesis, esto todo lo que les estoy diciendo es en el marco de la presencialidad. Al final hablaremos qué pasa cuando estamos a través de pantallas o a través de un teléfono. Pero en este momento estamos hablando de ventas cuando tenemos contacto directo con la otra persona. Una presentación se hace de pie, pero la concertación se hace sentados. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy de pie, estoy marcando una autoridad para llamar la atención de mi interlocutor. Pero cuando yo voy a negociar con miras a activar el subconsciente que me genere la posibilidad de que el otro crea que puede tener una necesidad, lo debo hacer a tu mismo nivel y lo debo hacer desde la concertación. No desde la invasión, que es muchas veces el error más grande que cometemos en el sector comercial. No seamos invasivos. Dejemos que las personas y la forma para que ellas generen esa decisión, la forma para que ellas accedan a darnos la posibilidad siquiera de escucharnos, es cuando nos ponemos de igual a igual. La presentación entonces la hacemos de pie, el discurso tradicional, te cuento el rollo. Pero yo necesito generarte a ti dudas y esas dudas solo las puedo hacer cuando te doy la posibilidad que me preguntes. Cuando yo te genero a ti interrogantes, le estoy dando a esa persona la posibilidad de que dude, que no lo necesita. Entonces debo potenciar ese espacio de preguntas. De ahí ese espacio de preguntas es la concertación y esas preguntas las hacemos sentados, donde le generemos a él la posibilidad de sentirse de igual a igual, que está hablando con un par que además le puede estar o ampliar conocimiento. Y al ampliar conocimiento estoy abriendo la puerta para que se genere en él necesidad. ¿Cómo puedo entonces generar o fortalecer ese espacio? A partir de la imitación de las posturas. Cuando ustedes se sientan a hablar con alguien, si esa persona cruza los brazos, ustedes también crucen los brazos. Si ustedes ven que cruza la pierna y se sentó de determinada forma, siéntense ustedes igual. Y no con miras o siendo tan obvios que pueda sentir él que ustedes lo están imitando para caricaturizar, para burlarse. No. Háganlo de una forma tan sutil que él ni siquiera se dé cuenta que ustedes lo están imitando. Pero el subconsciente lo que está haciendo con eso es generando en él confianza. Cuando nosotros imitamos posturas y nos volvemos espejo de la persona que nos está escuchando o de la persona que nos está hablando, le estamos generando inconscientemente a esa persona confianza. Y la confianza es lo que necesita que él nos dé la posibilidad de seguir avanzando en nuestro proceso. Hablen únicamente lo necesario. Prioricen la escucha. Hablen lo que tengan que decir de su producto a nivel general, pero generen más preguntas que respuestas. Permítanle a la persona a la que hable. Genérenle a él frases contundentes que le permita a él crearse preguntas que le den a ustedes la posibilidad de seguir ahondando. En ventas, otro paradigma que tenemos que romper es hablen, hablen y hablen mucho. No, no vamos a hablar mucho. Generemos dudas y que sea la otra persona la que quiera hablar, porque eso hace que en él se
la inquietud y por ende se abra la posibilidad de consolidar una creación de necesidad. Solo respondan lo que se les pregunte. No tiendan a expandirse en su respuesta, que ustedes saben mucho. Lo que necesitamos aquí es que él se lleve toda la información, pero desde la necesidad y desde los cuestionamientos, el interrogante que a él se le generó. Y eso solo se hace cuando vamos dando información, pero tenemos otra. ¿Listo? No se va orientado a lo mismo. Fundamental entender que los hombres, por mayoritaria selección, son visuales. Las mujeres somos más auditivas, es decir, al hombre el cerebro se le activa más con las imágenes, de ahí que muchas estrategias, y no es un secreto, estén llevadas a que sean de pronto mujeres o a que sean curvas de una forma que les estimulen los sentidos a los hombres, porque se hace desde lo visual. Con nosotras pasa desde lo que escuchamos, porque nuestro cerebro funciona. Pero algo fundamental es que todos, hombres y mujeres, somos kinésicos y proxémicos. Para quienes no manejen estos términos, cuando hablamos de lo paralingüístico, es decir, del lenguaje paraverbal que activa el subconsciente, lo kinésico hace alusión a todo lo que venimos hablando ahorita. Los movimientos, nuestra postura corporal, qué decimos con el cuerpo, cruzamos los brazos, cruzamos la pierna, eso es lo kinésico, de lo que somos conscientes y podemos utilizar muy bien cuando sabemos cómo estamos utilizando nuestras posturas. Eso se hace leyendo al otro. Lo proxémico es el espacio y la relación de mi cuerpo con mi espacio, o lo que llaman algunos la burbuja personal. Por eso les decía que no fuéramos invasivos, porque muchas veces todo interés en venta se cae y se pierde cuando yo toco a la persona, cuando la persona siente que están invadiendo su espacio personal, cuando yo transgredo los límites de esa burbuja personal. Eso es lo proxémico. Y cuando, para terminar ya nuestra presentación de hoy, cuando nosotros estamos hablando que nuestras ventas se hacen a través de call center o a través de un contacto con que hay nuevas tecnologías o un elemento de por medio, es fundamental centrarnos, por supuesto, en el discurso. El discurso lo vamos a centrar en 3 aspectos fundamentales. Más allá de lo que vamos a decir, que por supuesto el discurso tiene que estar muy bien estructurado con pleno conocimiento de nuestro producto, la única forma para permear esto que estamos hablando de la subjetividad, para crear una necesidad y volver la experiencia cuando tenemos un punto en contra, que es un elemento como un teléfono, una pantalla o una comunicación que no es directa, viéndonos a los ojos o sintiendo las reacciones de la persona para medirlas de forma inmediata, lo podemos prever a partir del manejo de los acentos, de las cifras y del manejo de las pausas. ¿Esto qué quiere decir? Es sumamente importante que ustedes aprendan a controlar lo que están diciendo. No solo es repetir un discurso, es interpretarlo. Ustedes, creo que todos tenemos la posibilidad de sentir cuando un cantante canta porque sí una canción a cuando la interpreta y nos llega distinto. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo están manejando ustedes los acentos de lo que están diciendo, pero además cómo manejan los silencios? Las pausas son sumamente importantes para poder medir el nivel de atención que están teniendo conmigo las personas que yo no puedo ver. Y las cifras lo que representan es la seguridad y la creación de confianza, ya que son las cifras las que me van a permitir a mí darle validez y credibilidad a lo que estoy diciendo. Las cifras entendidas no solo como números, sino como lugares geográficos. Las cifras y los datos estadísticos van a mostrar que nosotros tenemos un dominio del tema de nuestro producto. Entonces, allá al principio de la charla, cuando yo les decía que nos centráramos en los defectos, es porque en este tipo de venta adquiere una gran importancia conocer en qué no somos buenos, porque ahí nosotros podemos
también fortalecer nuestro discurso diciendo, mire, la competencia tiene esto, 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 yo tengo esto, esto o esto, pero imagínense que yo también tengo unos aspectos que no son tan buenos, porque es que según las cifras, lo quiere decir que nos proyectamos a una mejora en esto. Cuando ustedes dominan lo positivo y lo negativo en cifras y en datos, están dándole el lazo de confianza que necesita establecer la persona que no los está viendo. Porque recuerden que en un formato de venta virtual o mediado por las nuevas tecnologías, lo más difícil de consolidar es la confianza. Y es en eso en lo que se debe trabajar. Agradezco muchísimo la atención que me han dado. Cierro con esta frase que normalmente me gusta hasta la manera de reflexión y es: un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Recuerden que así ustedes no estén en un proceso de venta cara a cara, porque en este momento yo estoy en el área comercial, pero no estoy con un cliente, ese tiempo también se debe capitalizar. Lo deben capitalizar en una preparación, en una clasificación de prospectos, en el fortalecimiento de los deseos, de los anhelos y en el conocimiento del otro para volver mi necesidad una experiencia. Si ustedes logran capitalizar todo eso, la venta resulta ser solo el paso final y el cierre está casi que garantizado. Pero des en cuenta que es fruto o producto de mucho tiempo de preparación de lo que ustedes están haciendo, que va más allá de conocer en apariencia un bien, un servicio o un producto. Muchísimas gracias. No sé si de pronto tengamos espacio para las preguntas, querida Angélica. Doctora Paulina, claro que sí. Muchísimas gracias. Excelente intervención. Ahora damos inicio y espacio reservado a nuestras inquietudes de nuestro auditorio. Recuerden que para interactuar con la doctora Paulina deben hacer clic en la manito de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla, o si prefieren pueden formular sus preguntas vía chat. Antes de dar inicio a las preguntas del auditorio, vamos a dar paso en este momento a nuestra acostumbrada encuesta, para que por favor todos nuestros participantes tengan la oportunidad de contestar esta pregunta, que es bastante interesante e importante para nosotros. Se desarrolló con claridad la conferencia del día de hoy para que todos afortunadamente nos respondan nos respondan sí o no. Y damos muchísimas gracias pues a las personas que nos han contestado la encuesta. Muchísimas gracias. Vamos a dar entonces inicio a las preguntas. Doctora Paulina, quiero abrirle el micrófono a varios de nuestros participantes que en este momento nos están indicando que desean participar. Claro que sí. Abrir el micrófono a Gisela Tobar para que por favor esté pendiente, y ya vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas. Entonces, vamos a darle espacio, vamos a abrirle el micrófono. Entonces, dame un segundo y ya vamos a abrirle el micrófono. Claro que sí. Muchísimas gracias, sí señora. Entonces, vamos a ver a la señora Gisela. Dame un segundo. Bueno, nuestra señora Gisela se ha retirado. Vamos entonces a darle espacio a otra de nuestras participantes que ha levantado la manito, señora Marta Ligia. Doña Marta, muy buenos días. Señora Marta, buenos días. ¿Tiene abierto su micrófono? Bien, la señora Marta. Entonces, vamos a continuar con otro de nuestros participantes, don Iván Serna. Buenos días. Muy buenos días. Don Iván, un gusto. Lo mismo para mí, no, pues el día de hoy quería agradecerles y pues ya entablar una pregunta a la doctora Paulina. En realidad es lo siguiente, a ver, en el tema de las ventas, yo soy un gerente, como podemos llamar, pues un gerente todero, un emprendedor. Entonces me toca gestionar pues siempre todo este tema y
hay algo que me ha causado, pues, desde no solo esta capacitación, sino previamente, que me ha causado como, no sé, como que de pronto estoy manejando las cosas de mala forma, pero quiero encontrar una manera de modificarlo. La pregunta es la siguiente: yo generalmente cuando expongo mi servicio, en realidad pues un servicio que pues digamos es altamente competitivo, pero a la hora de cerrar las ventas se ha complicado un poco el tema y he notado tal vez que hablo bastante frente a los clientes. Ahora pues yendo al tema de, no sé, de explicar de más, me hacen una pregunta y me voy un poco más allá, queriendo aclarar cosas que de pronto pues no me hayan preguntado, y quisiera saber si también hay una manera, alguna forma de manejarme yo mismo, cómo podría ser eso para, digamos, ser la venta más efectiva. Iván, un gusto saludarte, gracias por compartir con nosotros. Claro. Iván, ¿qué producto vendes y de qué forma? ¿Forma me refiero, virtual o con contacto físico? Sí, es un servicio, en realidad es el servicio de una aplicación que pues es de un servicio de transporte y de alimentos. Pues en realidad son varios servicios y se hace de forma física la venta. Listo. Entonces, lo primero, si te diste cuenta, me dijiste es una aplicación, entonces yo ya sé que es algo de innovación, pero al mismo tiempo que va a tener alta competitividad, pero no tienes una frase concreta para decirme que vendes. Trabaja en Ya. eso, primero. Segundo, tú tienes un punto a favor o en contra según cómo lo sepas utilizar, y es que tú eres paisa. Y es evidente que eres paisa. Acá viene lo último que hablábamos de los acentos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que un paisa en términos coloquiales me vende un hueco. Entonces yo ya tengo que estar como cliente, venga, listo, me pueden gatusar entonces en los buenos términos, ¿no? Todo lo que te estoy diciendo es muy coloquial porque es el término comercial, pero Claro, claro. ¿hasta qué punto este hombre que yo sé que me es capaz de venderme un hueco porque por cultura un paisa me vende lo que sea? Yo tengo que estar muy prevenida para saber si realmente voy a necesitar esto que él me está diciendo. Entonces tú en tu servicio tienes una bondad muy grande que es la innovación. ¿Por qué? Porque me estamos hablando de una app. Sí. Pero, ¿qué hace que eso marque la diferencia? Entonces, importante para tu pregunta, más que neutralizar tu acento, sé consciente que las otras personas ya están prevenidas contigo porque eres paisa. Y esto no es un tema de racismo, esto no es un tema, no. Esto es un tema de que ustedes son tan buenos en el sector comercial que además han marcado escuela en el país, que hace que también uno diga, uy, no, espere porque yo sé que termino comprando y no sé si lo necesito. Pero además, y por eso te digo que lo capitalices porque puede ser bueno, puede ser malo, pero además es la posibilidad donde tú tienes que definir qué es lo que vendes. O sea, esto se hace muy fácil. La forma como tú debes reestructurar tu discurso es mostrar en una frase qué es. Yo sé, son muchas cosas, claro, pero genera preguntas. Acuérdate, o sea, cambia tu discurso, que seas tú quien dé todas las respuestas, a que tu discurso genere preguntas, para que esas preguntas sean las respuestas que tú ya tienes. Y un elemento fundamental, como entiendo es personal, la posibilidad que tienes de interactuar con tus posibles clientes, utiliza la aplicación. Hazlo siempre práctico, que todo el tiempo tu discurso esté mediado por la interacción con la aplicación, por la posibilidad que ellos tengan de interactuar también, porque eso genera preguntas y eso va a llamar más la atención que el simple discurso de estar escuchando. Mira, los estudios dicen, el cerebro dura 30 segundos. Si en 30 segundos captaste la atención de la gente, vas a continuar con ellos. Si no, perdiste. Por eso los comerciales de televisión, y de hecho hoy en día materializado en Instagram, tú no tienes, y en los estados de WhatsApp, no tienes más de 30 segundos. Si captaste la atención, lo lograste. Si no, perdiste. Entonces puedes trabajarlo así. Perfecto. No, perfecto, me queda muy claro y agradezco mucho, totalmente clara la respuesta. Muchas gracias, doctora Paulina. A ti, Iván, gracias por tu participación. Muy amable. Gracias, doctora Paulina. Gracias, don Iván. Tenemos Ustedes. una pregunta de doña Nora Inés González. Dice, no sé cómo manejar o qué actitud tener cuando un cliente pide y pide descuento, sabiendo que nuestros productos son buenos, económicos, comparados con el mercado competitivo.
Hay una estrategia muy buena y eso es cultural. El colombiano está acostumbrado a pedir descuento, eso ya se sabe. Entonces, ¿qué han optado, por ejemplo, y se los digo desde el campo internacional? Afuera no entienden por qué somos así, pero a mí me han enseñado, por ejemplo, en México, que se suban los precios. Entonces, ustedes tienen un producto evaluado en 100 pesos, pero además saben, como me lo dice doña Nora, es un producto de calidad, se sabe, está garantizado y todo. ¡Listo! Yo le ofrezco el producto a 150 pesos. Que sea más caro que la competencia. ¿Por qué? Porque es que este producto más caro realmente me está denotando o potenciando las características de calidad. Y listo, vamos a negociarlo. Entonces yo no se lo rebajo, yo se lo negocio. Y se lo negocio a 120. Mire, estamos en oferta y por ser usted se lo dejo en 100. Entonces, de hecho, esa es la estrategia de promoción que utilizan las grandes marcas de cadena. Realmente ustedes vayan a las ofertas y se van a dar cuenta que incluso ya muchos escándalos se han dado porque no saben cambiar los precios. Las ofertas no existen. Lo que hacen es subir el costo real para que la oferta quede en el precio que corresponda. Es normalmente la estrategia que se utiliza en culturas como la nuestra, donde estamos acostumbrados a pedir rebaja. Perfecto, doctora. Sí, señora. Tenemos otra pregunta de la señora Sara Berrío, que también es importante y dice, doctora Paulina, ¿cómo podemos trabajar con un comercial que es corto de palabras, le da miedo hablar con los clientes? Bueno, lo primero es, querida Sara, lograr identificar que no todo el mundo tiene perfil comercial. Y esto es muy importante, o sea, es diferente trabajar o perfilar a un comercial que tenga ya las aptitudes para hacerlo a volver una persona comercial. Son dos cosas distintas y ahí hay un tema. Yo soy de la escuela que dice que realmente no todos nacimos para ser comercial y el comercial no se hace, el comercial se nace, porque son características. Tú puedes trabajar en la timidez y tú puedes trabajar, pero con miras a otra cosa. Pero con objetivo comercial, lo primero que tú debes ver es en la clasificación que hagas de selección de tu talento humano para el área comercial que cumpla con las características básicas. ¿Cuáles son las características básicas? Tener las habilidades contrarias. Para ser un comercial debes ser extrovertido, debes tener fluidez de expresión, debes tener determinadas características físicas a las cuales no digo que tengas que ser bonito o no, porque la belleza es subjetiva, pero sí una actitud que te permita ser agradable y empático. Creo que todas las características se resumen en habilidades blandas con la comercial, en la empatía. Si una persona te genera empatía, puedes trabajar con ella para fortalecerle ya aspectos técnicos de lo comercial, pero si no cuenta con esas habilidades blandas que son per se de las personas, discúlpame la redundancia, pero es verdad, que ya vayan con las personas, no te desgastes, porque una persona que no sea empática no podrá ser buen comercial. Perfecto, doctora Nora, excelente intervención. Voy a abrirle el micrófono al señor Francisco. Señor Francisco, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Primero que todo, felicitar a la doctora Paulina. Excelente conferencia, la verdad aprendí mucho. Quisiera Gracias. hacerle la siguiente pregunta, doctora. Dentro de su presentación podemos notar que generalmente estamos hablando de un producto de consumo, digamos, no masivo, general. Y ya me va a entender después de que haga la siguiente exposición. Pero quisiera que nos centráramos un poquito más en un producto, digamos, un poco más especializado. Y es el caso particular, el caso mío específico en el cual trabajo, que es la parte del libro. Entonces, si hablamos del libro, podríamos diferenciar, digamos, concretando mucho más dos aspectos importantes. El libro de interés general y el libro específico, el libro, digamos, especializado. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente. ¿Cómo convertir yo esa necesidad? No tanto, digamos, del libro de interés general, sino más del libro especializado frente a la presentación cuando yo estoy visitando a mi cliente. Pero con un agravante, y es que puede aparecer ese no. Y uno es consciente como asesor
que esa necesidad está marcada, está dada. Francisco, muchas gracias por tu pregunta, muy, muy interesante. Aquí el tema en tu estrategia debe ser no centrarte en tu producto. Aquí el fuerte es tu público. Acá debes centrarte en lo que hablábamos de la perfilación de prospectos. ¿Por qué? Porque el libro, y más cuando estamos hablando de especializado, ese producto no se modifica, ¿me entiendes? Pero es muy distinto que, ejemplo, llegues a mí, que soy comunicadora social, con un libro que es La revolución de la neurociencia. Automáticamente yo lo voy a rechazar. Y claro, yo sé que esto es un extremo, porque por supuesto tú en tu tarea previa, y lo sé, has marcado al público que vas a visitar. Pero por eso te digo, has marcado un target, pero no has hecho una perfilación de prospecto. Cuando estamos hablando del libro específico en este producto puntual, el libro específico te está diciendo él solito quiénes son los que lo necesitan. Entonces tú lo que tienes que hacer es centrarte en tu mercado, centrarte incluso en las personas que no has de pronto abordado, y eso te lo da el conocimiento de tu producto. ¿Qué innovación trae este libro? El general, ¿qué innovación me está trayendo el específico? El específico te está diciendo todo. Un libro específico es una maravilla de producto para vender, porque es que te está diciendo, es un manual donde te dice, mire, a mí me tiene que vender es a tales personas. Te tienes es que centrar no en el producto o en el discurso por el producto. Céntrate en conocer a las personas que vas a abordar. Estudia esa perfilación de prospecto. ¿Por qué? ¿Cómo le creo la necesidad? Porque sé que usted se va a interesar de este libro. Pero ¿cómo hago para hacer clic con usted? No, porque es que sé que le puedo entrar por el lado de la familia, le puedo entrar por el lado del anhelo de que tenga un ascenso laboral, y esta va a ser la herramienta para conseguirlo, porque es que es innovadora. Céntrate en el público, no en el producto. Excelente, doctora Paulina. Muchísimas gracias, mil gracias por resolver las dudas de nuestro auditorio. En nombre de Fundación Unipymes expresamos nuestro agradecimiento inmenso. Le quiero recordar a nuestros participantes que si tienen preguntas adicionales respecto a este tema que hemos desarrollado en la sesión del día de hoy, las pueden dirigir al correo consultoria@unipymes.com. En el asunto, por favor, colocar especificado la conferencia del día de hoy, para que ya la doctora Paulina tenga la deferencia de contestar en otro momento. Doctora Paulina, para nosotros ha sido un gran placer, un gran honor tenerla el día de hoy. Antes de finalizar nuestra sesión de hoy, les queremos recordar a todos nuestros participantes un próximo taller, Serie Hacer Finanzas con Corazón, inicia el próximo 10 de septiembre, finaliza el día 19 de septiembre. Les hago la invitación cordial para que ingresen a nuestra página www.tiendaempresarial.com. Está también mi información y con el mayor de los gustos vamos a emplear esta excelente información. Doctora Paulina, y a todos nuestros participantes les deseamos un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Un placer. Ha sido un honor, doctora. Feliz día.